Bueno, ya estamos con Jorge Vasconcelos para analizar lo que puede suceder en materia económica luego de las elecciones del domingo que viene. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? ¿Cómo están ustedes? Gracias, muy bien, gracias por estar aquí, Jorge. Bueno, vamos a comenzar analizando lo siguiente. ¿Crees que puede haber, a partir del lunes, alguna medida económica importante al estilo, por ejemplo, de lo que fue en el 2011 el cepo cambiario? Pues yo creo que los escenarios económicos no se pueden analizar disociados de cómo quede el cuadro, el panorama político después del domingo de la noche. Yo creo que si hubiera segunda vuelta, en ese caso el panorama desde el lunes hasta el 22 de noviembre sería bastante parecido al actual. ¿Por qué? Porque el gobierno debería seguir tratando de abastecer el mercado del dólar ahorro, el mercado de dólar futuro, para evitar sobresaltos. Entonces, el panorama sería bastante parecido, con la salvedad de que habría, me parece, menos dólares disponibles para las importaciones, porque el nivel de reservas no lo permitiría, si se quiere seguir abasteciendo dólar ahorro. Y en el caso de... O sea, ¿crees que se priorizaría justamente el dólar ahorro, el dólar turista también, en lugar de las importaciones? Efectivamente. Eso sí. Por lo que decís, igual me vuelta. imagino que se han aflojado esas restricciones en los últimos meses, claro, ¿no? Porque evidentemente si hay margen para volver a restringir es porque hay importaciones no esenciales que se han permitido entrar, ¿no? Es posible. En el caso de que se defina en primera vuelta, ahí me parece que lo que tenemos que saber para tratar de anticipar la economía es si va a haber colaboración entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. Si hubiera colaboración entre el gobierno saliente y el entrante, es posible que ahí entonces pudiéramos esperar algún plan, alguna sorpresa. Si no hubiera colaboración, entonces la situación sería de espera hasta el 10 de diciembre, pero con la salvedad de que, como hay tan pocos dólares en las reservas, quizás se vean obligados, como ya está definida la elección, a restringir más el toma del dólar ahorro y el tema del dólar futuro. Ese sería, me parece. Y eso generaría más presión en el mercado paralelo, no en el dólar blue. Más rumores, más turbulencia, en fin. Eso sería el escenario en el que se define en primera vuelta, pero no hay colaboración entre el gobierno saliente y el entrante. Hablábamos, Jorge, justo recién en el corte acerca de cuál es la capacidad de la Argentina de conseguir dólares por la vía del endeudamiento, ¿no? Si es alta, si se pueden conseguir 20, 30 mil millones de dólares muy rápido yendo a los mercados, o yendo a China, o yendo a los organismos multilaterales, o parece ser una cifra un poco alocada, ¿no? Y si la deuda argentina es muy alta ya hoy, o si realmente la Argentina, bueno, está tan baja la deuda porque no pudo acceder a los mercados de capitales en los últimos años, que tiene un margen muy grande para que ingresen dólares por esa vía. ¿Vos cómo ves este asunto? Yo creo que la posibilidad de acceder a deuda en los próximos años va a significar un alivio, o sea, es un dato real. Es posible eso, y eso va a ayudar a financiar la transición, la larga transición que empieza el 10 de diciembre. De todas maneras, va a ser indudablemente una de las herramientas que va a utilizar el próximo cualquiera gobierno, de los presidentes que asuma. No soy tan optimista respecto de la magnitud de ese endeudamiento externo que se pueda lograr. Yo creo que haciendo todo bien es posible que tengamos que pensar en algo como 15.000 millones de dólares por año, no 30.000 como se ha llegado a decir. Eso implica que internamente vamos a tener que hacer más tarea sucia que la que habría que hacer si se consiguieran esos 30.000 millones que se dice. El tema fiscal en realidad es el más importante porque, y además eso está fuera de la preocupación habitual de los argentinos, que es el tema de la escasez de dólares. El tema fiscal, arrancando con un déficit de 7 puntos del PIB, es una amenaza para la inflación. Es una amenaza, es un fantasma inflacionario que, si no se resuelve bien por el lado del ordenamiento de las cuentas, tarde o temprano nos va a hacer pagar la forma en que siempre se han hecho los ajustes fiscales desordenados en la Argentina, que es con un fogonazo inflacionario. O sea que yo creo que a eso hay que prestarle mucha atención, y eso obliga obviamente al trillado tema de las tarifas. O sea, va a haber que, para reducir más rápido el déficit fiscal, va a hacer falta, obviamente, ajustar las tarifas de gas y electricidad. Pero, Jorge, ¿le das más importancia al tema fiscal que al tema tan mencionado, ¿no?, en estas últimas semanas, que es la devaluación? Yo creo que el tema de la devaluación es un tema
que involucra de manera distinta, muy distinta, a la industria y al campo. O sea, si uno mira lo que está pasando con las exportaciones del complejo agroindustrial este año, pese a una caída de precios del 25%, están cayendo menos del 10% las exportaciones. O sea, en volumen están aumentando. O sea que si el gobierno próximo estuviera dispuesto a hacer una buena baja en el impuesto a las exportaciones, en las retenciones, una quita de todos las restricciones... Se puede mejorar la competitividad del sector exportador justamente a través de la vía fiscal. A través de una fuerte baja en los impuestos y una eliminación de restricciones exportadoras. O sea que en ese contexto no sería necesaria una devaluación de la magnitud que muchos... Sería necesaria una devaluación, pero no de un nivel catastrófico, efectivamente. Ahora, el problema de la industria lleva al tema Brasil. Habitualmente los salarios en dólares que paga la industria argentina son un 50% mayores en dólares a los salarios que paga la industria brasileña. Y hoy estamos en 200%. O sea, los salarios industriales en dólares de la Argentina están 200%. Hay que ver por qué dólar lo estás midiendo, ¿no? Si por 9.50, por 16, por 14, por claro. 9.50. Si lo dices por 16 te va a dar otra cosa. Por supuesto, pero te va a dar más parecido a lo que es el promedio histórico. Pero los exportadores... Pero ahí estamos hablando de un cambio en el tipo de cambio fuerte, más fuerte que el que se necesitaría para el agro si uno estuviera dispuesto a bajar las retenciones. Claro. Entonces, ahí hay un problema de divergencia entre la capacidad competitiva del agro y la capacidad competitiva de la industria, teniendo un Brasil con un real tan devaluado como es 4 reales por dólar. Este tema es un tema bien complejo de resolver y el próximo presidente lo va a tener que abordar sin demoras. Hablabas de este problema, pero me quedé pensando en lo que decías del tema del déficit fiscal de 7 puntos. Vos decías, bueno, en Argentina eso siempre se arregló con inflación. Para que eso no ocurra, tenemos que ajustar las tarifas. Pero ajustar las tarifas te genera inflación inmediata. Es como que para evitar la inflación tenés que generar inflación con aumento de tarifas. ¿Cómo se explica eso? Yo creo que si uno mira los 3 problemas que tiene la economía argentina, el problema fiscal, el problema externo y el problema de inflación, el último de los problemas a ser abordado por el próximo presidente va a ser el de la inflación. O sea, primero tiene que resolver el problema de precios relativos, la devaluación, el tema fiscal, el tema externo, y después se va a poder abocar a buscar alguna solución a la inflación. O sea, yo creo que la inflación va a ser la variable de ajuste, en el sentido de que no va a haber posibilidades de atacarla inicialmente, porque muchas de las medidas que responden al problema fiscal y al problema externo generan, como vos decís, un aumento inicial de precios. Lo que tiene que lograr el próximo gobierno es evitar que haya una espiralización de la inflación. Pero en los primeros 6 meses... Yo, digamos, estoy bastante seguro que la inflación de los primeros 6 meses de 2016 va a ser más alta que la inflación de los primeros 6 meses de 2015. ¿Ves factible, Jorge, un desdoblamiento cambiario, ¿no? Que haya múltiples tipos de cambios oficiales en los próximos meses a partir de las elecciones? Bueno, en realidad... yo creo que el tipo de cambio múltiple podría ser factible si hubiera un escenario de cooperación entre el gobierno saliente y el entrante, porque hoy hay mucha presión en el mercado bancario, en el mercado cambiario, y es muy difícil disolver esa presión de arranque sin haber resuelto el tema de los holdouts, etcétera, que va a llevar inevitablemente tiempo. O sea que en ese caso suena consistente, pero repito, eso sería... Como una medida de transición. Una medida de transición donde anuncien un fuerte blanqueo de capitales y que los capitales puedan entrar a través de un dólar financiero inicialmente, mientras el dólar comercial sigue en un andarivel inferior. ¿Y no es la posibilidad que se mande, por ejemplo, el dólar ahorro, las compras con tarjeta en el exterior a través del mercado? El dólar ahorro iría al dólar financiero, el dólar turista también al dólar financiero, lo cual sería muy bienvenido por el sector turístico argentino, por supuesto. ¿Lo ves entonces como una posibilidad? Lo veo como posible, pero depende de si hay colaboración entre gobierno saliente y entrante por el tema de la urgencia con que se pueda tomar esta medida. No es un pronóstico, sino una conjetura. Muy bien, bueno, Jorge, muchas gracias por haber venido. Nos vamos entonces con el análisis de Jorge Vasconcelos sobre el panorama que tenemos por delante en materia económica a partir de las dificultades que presenta la economía y las soluciones que se pueden aplicar. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.